Hola, muy buenos días, estimados colegas, estimado público en general. Sabemos muy bien de que hoy casi se va a cumplir la primera semana en la cuarentena. Espero que todo el mundo esté muy bien y podamos continuar con esta cuarentena. Agradezco en primer lugar al Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú por esta invitación y voy a dar inicio a esta primera charla que tenemos el día de hoy, que se titula Tuberculosis en niños, retos y datos preliminares de un estudio de investigación. Déjenme compartirles la pantalla un ratito. Ok, estamos aquí entonces. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Pues mi nombre es Antonio Flores, soy tecnólogo médico, tengo una maestría aquí en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia sobre biología molecular y actualmente soy candidato a doctor también en Cayetano Heredia en el doctorado relacionado a epidemiología. Y actualmente soy docente investigador, también, pero en la Universidad Privada San Juan Bautista. Bueno, son datos preliminares de la tesis que vengo realizando para el grado de doctor. Es un avance, no les voy a mostrar todos los resultados porque están por ser publicados, así que les voy a pedir que cualquier consulta, por favor, me puedan escribir a los que trabajan en tuberculosis seguramente. Hay algunos trabajos en tuberculosis en niños y quizás este también ayude a tener una mayor evidencia en cómo va el diagnóstico en ellos. Entonces, vamos a iniciar presentando cómo a nivel mundial se tienen los casos de tuberculosis en los niños. Sabemos de que hay 1 millón de niños, según los reportes, que tienen tuberculosis, ¿no? Y, y 400 niños mueren cada día de tuberculosis. O sea, son muchos infectados y la mortalidad también, ¿no? Es constante cada año. Esto casi no varía en los últimos 5 años, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se tienen y de las metas, la mortalidad se mantiene. ¿Correcto? Ok. Entonces, tenemos ciertas prioridades dentro de la lucha contra la tuberculosis, sobre todo en los niños, ¿no? Que vemos en este lado, espero que se logre ver el puntero, tenemos una meta que es hacia las muertes cero por tuberculosis, ¿no? Y dentro de ellos tenemos varias metas que son cada uno de estos circulitos que van a ayudar a lograr eso. Tenemos el diagnóstico, digamos la prevención, las vacunaciones que hay al inicio, los seguimientos, etcétera. Y uno de ellos tiene que ver con las necesidades de financiamiento para la investigación de tuberculosis en niños. Y es en ese contexto en el cual este estudio, que pertenece a un estudio dentro de la Universidad de Harvard, en el cual ellos tienen un fondo grande con el cual me permitió poder analizar alguna de esa data para hacer este trabajo. Entonces, el objetivo grande de este trabajo fue justamente abordar esas brechas de investigación que hay de diagnóstico en tuberculosis en niños. Entonces, sabemos muy bien de que los niños ahora son parte de los ensayos clínicos, pero sin embargo se necesitan esfuerzos para desarrollar pruebas de diagnóstico precisas, ¿no? La sensibilidad no se compara a las sensibilidades que hay para las pruebas de tuberculosis como el cultivo en adultos. Es muy diferente esta realidad. Vamos a explicar por qué. Porque el desafío que hay, no sé si esta parte se logra ver, voy a subirlo. Ahí va. El desafío que tenemos es de que lastimosamente los niños no logran expectorar. Y el diagnóstico en tuberculosis se hace a nivel de microscopía. Eso es todo un desafío. El diagnóstico que depende mucho del cultivo, ¿no? En los adultos sabemos muy bien de que es así. El cultivo depende mucho de la muestra de esputo y se hace generalmente el diagnóstico de tuberculosis por cultivo. Entonces,
tenemos de que el PPD es lo que se realiza, sobre todo en los niños, ¿no? Pero a veces las pruebas no son tan suficientes, algunas veces. Tenemos también que parte del diagnóstico clínico se basa en la radiografía de tórax, ¿no? Y depende mucho de la calidad de la toma de esta toma, ¿no? Y obviamente de la interpretación que tiene por alguien con experiencia, ¿no? Sabemos muy bien de que estamos los profesionales distribuidos en todas las partes del Perú, pero no todos tienen la misma capacidad en el sentido de las capacitaciones o el entrenamiento que hay, sobre todo para este tipo de población, ¿no? A veces también el diagnóstico, perdón, se basa en la historia médica y antecedentes de los contactos, ¿no? Se sabe muy bien que si es que hay un contacto en la casa que tenga tuberculosis, el papá, la mamá o algún familiar, es muy probable de que los niños también se vean afectados. Por eso es que la historia médica y esos contactos que se tienen en las entrevistas, cuando vienen por alguna sintomatología, se tienen que tomar en cuenta y son parte también del criterio clínico para diagnosticar tuberculosis en niños, ¿no? Y en algunos casos los niños presentan síntomas, ¿no? Digo algunos casos porque se puede presentar de forma sintomática en algunas semanas, ¿no? Entonces, en estos casos no hay un diagnóstico preciso que te pueda decir, tú puedes decir, hay pruebas moleculares, sí las hay, pero lastimosamente no son tan sensibles para ese tipo de población, porque obviamente se basan en el esputo. Y como mencioné, el esputo no es fácil de producir, ¿no? No le puedes pedir a un niño de 2 años, dame una muestra de buena calidad de esputo, a un niño de 1 año, un niño de 3 años. A veces no van a entender porque nunca lo han intentado, no saben cómo hacer esta muestra. Y hay que hacer otro tipo de procedimientos, inducir el esputo, hacer lavados, y aún así también tenemos la dificultad porque resulta que los niños cuando presentan tuberculosis tienen pausa y vacilaridad, ¿no? O sea, poca carga de estos bacilos que no van a ser fácilmente detectados. Entonces, la idea sería tener obviamente una prueba rápida, fácil de usar, barata y que no se base en esputo. O sea, ese es, digamos, el gol que todo el mundo quiere buscar, ¿no? De que podríamos usar una muestra de orina, una muestra de heces, algo no invasivo, no como hacer un lavado, digamos, o un lavado gástrico o algún tipo de esos procedimientos que son más invasivos, o hacer una cuerda encapsulada, ¿no? Entonces, la idea es tener algo más fácil de usar y que tenga mejor performance o sensibilidades en este caso, ¿no? Es lo que nos interesa. Y esto nos va a ayudar, obviamente, a encontrar mayor casos activos de tuberculosis. Es ideal tener una prueba con precisión, que sea sensible y obviamente específica, ¿no? Otra, Otro ideal sería tener, lo que mencionaba, tener especímenes fáciles de colectar y un bajo riesgo de transmisión. Entonces, se ha probado diferentes tipos de ensayos, por ejemplo, en orina, en heces, en sangre, ¿no? Hay esta parte de aquí, la derecha, donde está el estómago, es una cápsula que es lo que usamos a veces para diagnóstico de parasitología, ¿no? La cápsula, la cuerda encapsulada. Tenemos los hisopados, que podrían ser de muestras orales, como de atrás de la mejilla, ¿no? Muestras orofaringias, nasofaringias, etcétera, lavados, ¿no? Esto de aquí es una cartilla de FTA que se basa también en una prueba oral. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es presentar algunos antecedentes que han habido. Ha habido antecedentes de pruebas de hisopados bucales, ¿no? Así como ven aquí en la foto que se han colectado unos hisopos de atrás de la mejilla. Estos hisopos se han probado hace unos años atrás, en el año 2015, fue reportado de que se usó en adultos y funcionó muy bien, ¿no? Más o menos resultó en una sensibilidad del 90%, ¿no? Lo cual es muy alto, pero ellos usaron una prueba molecular, o sea, tomaron los hisopados e hicieron una prueba de PCR por el GeneXpert y con eso lograron tener una sensibilidad para el diagnóstico en adultos de 90%. Perfecto, entonces todo el mundo decía, ok, si esto funciona, podría funcionar seguramente también en niños.
Las limitaciones fueron de que ellos tuvieron también una población pequeña de adultos, ¿no? Y compararon población de África, de Sudáfrica, versus un control que eran gente de Estados Unidos que probablemente no tengan ni siquiera contactos de TB, ¿no? Pues la idea era cómo funcionaba esto en una población más cercana a nosotros, ¿no? Entonces, estas son las sensibilidades que se tuvieron con ese reporte y las especificidades fueron de 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer nosotros? ¿Cómo es que nace esta propuesta? Entonces, el gran principal trataba de ver metodologías para el diagnóstico de tuberculosis en niños. Una de ellas tenía que ver con la optimización de las muestras. En este caso, en el estudio principal, les digo esto porque es un estudio grande, en el estudio principal se han colectado diferentes tipos de muestras: orina, heces, hisopados bucales, nasofaringios, orales, lavados, ¿no? Gástricos, cuerdas encapsuladas, sangre, plasma, etcétera, ¿no? Y de todos ellos, lo que les voy a presentar es solamente enfocado a las muestras orales. Entonces, el objetivo era evaluar, de este reporte, evaluar la sensibilidad y especificidad de 2 muestras orales para la detección de ADN de Mycobacterium tuberculosis en niños peruanos menores de 15 años. ¿No? ¿Cómo se seleccionaron a esta población con la cual vamos a trabajar? Se tuvieron a niños menores de 15 años, todos fueron los que ingresaron al estudio. Ellos debieron haber tenido una historia de contacto con un adulto con tuberculosis pulmonar y alguna de las siguientes otras características. O sea, tenían que tener un contacto adulto y sumado a tos persistente sin explicación mayor a 2 semanas, o pérdida de peso inexplicable, o fiebre inexplicable mayor a 1 semana, o fiebre o letargia inexplicable, ¿no? Entonces, con esos criterios entraba al reclutamiento este participante, ¿no? Obviamente de la mano de su cuidador. Los permisos éticos correspondientes ya habían sido aprobados tanto en la Universidad de Harvard como en la universidad, como en la ONG Socio en Salud y también en el INES, ¿no? Entonces, el enrolamiento fue de esta forma. Enrolaron en total 628 niños. Disculpen que esté en inglés, esto es el reporte que yo tenía, que ya está para publicarse. Entonces, de los 628 niños que fueron enrolados en el estudio, no pudimos evaluar a 43 de ellos, que era un porcentaje bajo, 7%, para tuberculosis, por lo tanto no entraron para este análisis que estoy presentando. Hubieron grupos que fueron diagnosticados por tuberculosis y aquellos que fueron, digamos, descartados para tuberculosis, ¿no? Y dentro de los diagnosticados tuvimos 136, de los cuales 33 fueron confirmados por tuberculosis y 103 fueron diagnosticados clínicamente. El diagnóstico clínico se basó en lo que les mencioné, en el historial, si hubo algún contacto, si tuvo un PPD positivo o si tuvo una radiografía de tórax sugestiva de tuberculosis, ¿no? Y en función a eso y los antecedentes se vio. ¿Por qué se dice no confirmada? Porque el cultivo se realizó y no pudo salir un resultado positivo, ¿no? Pues clínicamente, ese niño tenía una alta chance de tener tuberculosis. Entonces, ese criterio se usó para este análisis y lamentablemente no tuvimos algunas muestras de hisopados orales, bucales, que fueron 47 de ellos, y en base a ello, nosotros obtuvimos solamente 24 casos de tuberculosis confirmada, 65 entrarían dentro del criterio clínico, y para ver la especificidad usamos las muestras de este otro grupo que fueron descartados para TB, quiere decir que todo salió negativo, no tuvieron diagnóstico clínico ni confirmado. Y de ellos obtuvimos 199 muestras, que estos 199 han funcionado como una especie de controles pareados, ¿no? En función a la edad y a la fecha de colección. Más o menos acá hay una proporción de 2 a 1, ¿no? 2 controles por uno de los casos confirmados, ¿no? Entonces, la última fila es con la que vamos a trabajar para calcular las sensibilidades y especificidades, ¿no? Las muestras fueron colectadas de esta forma. Este es uno de los hisopados, ¿no? En el cual se usó como para la cartilla del FTA, se usó un hisopado especial, ¿no? Que es de la marca OmniSwab, y se colectaban las muestras de la parte de atrás de la mejilla.
eh, de ella hay otro hisopo que no se basaba, esto automáticamente cuando uno lo colecta, se pone en un criovial que tiene un buffer de lisis y esto se lleva al laboratorio, obviamente cumpliendo todas las normas y aparte también los procedimientos de conservación, ¿no? A 4 grados, llega al laboratorio, se congelan o se procesan inmediatamente. Las muestras del FTA tienen una almohadilla, ¿no? Tiene también otro hisopado que se coloca sobre las mejillas y luego la almohadilla se presiona y adentro de esta parte celeste hay esta cartilla de FTA y simplemente se presiona y la muestra queda embebida en esta cartilla. Y esta cartilla puede quedarse a temperatura ambiente por bastante tiempo y así transportada al laboratorio para ser procesada. En el procesamiento, obviamente lo que está la muestra de aquí es, digamos, lavada, enjuagada, para liberar el contenido del ADN que está aquí. Ambos procedimientos luego van a ser extraídos por ADN y corridos por un PCR en tiempo real. La corrida de PCR en tiempo real está basada en la secuencia de inserción 61 días, que es lo que siempre usamos, con algunas modificaciones que hicieron el grupo que primero evaluó esta prueba en adultos, lo que mencioné en la introducción, ¿no? Entonces, en base a eso, hemos tenido estos resultados, ¿no? Hubieron 288 niños que entraron a este análisis. Fueron grupos que el 95% de ellos estuvieron entre 2,8 años a 9,7 años, casi la misma proporción de hombres y mujeres. La media fue 5,7 años, ¿no? Eh, los niños con tuberculosis fueron 89 en total, son nuestros casos, de los cuales 24 de ellos eran TB confirmada y 65 eran TB clínica no confirmada, ¿no? Este 8% y 23% representan al total de toda la población. Sin TB fueron 199 de ellos. ¿Cuál fue la sensibilidad de la PCR que encontramos finalmente? Cuando hemos analizado estos resultados, vimos de que en los casos confirmados obtuvimos 21% de sensibilidad, ¿no? O sea, de estos 24 casos, 21% nada más pudimos detectar por esta prueba oral. Y dentro de los casos diagnosticados clínicamente, solamente logramos amplificar el ADN en 4,6% de ellos, poquito, ¿no? Y la especificidad sí fue 99%. Otro hallazgo que encontramos fue de que en los casos de TB confirmados, de estos 24, tuvimos la sensibilidad más alta en el grupo con resultado de BK positivo. O sea, los niños que presentaban además un resultado de BK positivo tenían más chance de ser detectados por la PCR como positivos. Pues tuvimos de que en ese grupo 57% tuvieron BK positivo versus el 5,9% que tuvieron BK negativo, ¿no? Habiendo una diferencia significativa en ambos grupos, ¿no? Entonces la sensibilidad en el grupo TB confirmado con BK positivo fue 57 y la sensibilidad de la prueba PCR en el grupo BK negativo fue 5,9%. Hay una diferencia grande aquí, no significativa. Los resultados aún están por publicar, hay más detalles en el paper que próximamente va a ser publicado, ¿no? Está en proceso y esto de la cuarentena nos tiene también en cuarentena del artículo, todo el mundo está en casa y es difícil trabajar con los investigadores porque están haciendo otros ajustes en otros temas y seguramente más personales. Nos está afectando a todos, pero esto no escapa de que está listo ya para ser publicado. Es más, las revistas no sé qué tanta apertura ahora tengan, ¿no? Supongo que todo lo que entre debe ser algo relacionado al coronavirus, que es el siguiente tema que también viene después. Así que los resultados están todavía también en stand-by. Algunos de ellos tenemos aquí, por ejemplo, hicimos un análisis univariado de algunos factores que pudieron estar asociados a detectar el ADN en las muestras de tuberculosis, ¿no? En este caso, en los niños confirmados. Nos fijamos en el valor significativo, tenemos que la edad contribuye bastante a tener más chance de poder detectarlo, ¿no? Mientras más pequeños sean, tienen más chance de detectarse, ¿no? Un 40% más de chance de que tengas tuberculosis, ¿no? Mientras más pequeño seas.
no hubo una diferencia significativa entre el uso de los dos tipos de dispositivos de colecta de muestras. Al menos fue ligera esto, pero aún no es significativo. Quizás también nuestro tamaño de muestra es muy pequeño para poder saber si uno es diferente del otro, pero ligeramente el swap es un poco superior, ¿no? Pero eso todavía nos falta confirmar. No hay diferencias en función si hay hombres o mujeres en este grupo de niños, pero sí, lo que les mencionaba, cuando hay una muestra de BK, esto sí, ¿no? Cuando un BK es positivo, hay una alta chance, acá dice hasta 21 veces, de poder tener un resultado de PCR positivo, ¿no? Estos son los intervalos de confianza y nos dice que esto sí es significativo. Y ligeramente significativo podría ser, está en el borde, ¿no? Casi 0.05. Nos habla de que ante la radiografía de tórax, si es positiva, sugestiva de tuberculosis, también, ¿no? Es muy probable de que tu prueba de PCR pueda salir positivo, ¿no? Los días con tos o los días con fatiga o el número de días con fiebre, en realidad parece que no son significativos, no son sugestivos para predecir si tu prueba puede salir o no positiva. Entonces, son datos aún preliminares que vamos a estar presentando prontamente. Eso es en forma global lo que tuvimos, que habla de la sensibilidad, la especificidad, pero ya con los valores crudos, ¿no? Dentro de los casos confirmados, que fueron 24, la sensibilidad, como les mencioné anteriormente, era 21%. Ese es el intervalo de confianza, ¿no? Y fueron solamente 5 positivos de los 24. Eso es 21%. Dentro de los casos no confirmados, que fueron clínicamente diagnosticados, fueron 65, tuvimos que solamente tuvimos 4,6% de sensibilidad. Todo el mundo va a decir que esto es bajo, cierto, pero los que están publicando, clasificando los diagnósticos en base a confirmado, no confirmado, ¿no? Encuentran más o menos los mismos datos. ¿Qué quiere decir? De que como es seguramente un diagnóstico clínico, no se manifiestan, digamos, algunos otros signos, como por ejemplo tener un esputo positivo o tener un cultivo positivo. No hay forma de que podamos captar el ADN de la muestra oral. Quizás ahí no se encuentre en esta fase. Y cuando comparamos en el grupo que tienen síntomas, pero son nuestros controles porque no tienen tuberculosis, ¿no? Tenemos de que hay una especificidad del 99%. De 199 negativos al diagnóstico de tuberculosis, 197 salieron negativos para la PCR. Entonces, a manera de discusión de estos datos, tenemos de que sí es cierto, como lo detectaron antes los autores del estudio en adultos, de que lograron encontrar ADN en la mucosa oral, nosotros también logramos encontrar ADN detectable en los hisopados orales, bucales, para tuberculosis en los niños menores de 15 años. O sea, sí hay ADN en esta zona, ¿no? El asunto es de que todavía no es muy buena la prueba, necesitan algunas mejoras seguramente, ya sea la prueba o la colecta o el dispositivo para colectar las muestras. Hay varios factores allí que necesitan ser optimizados para tener una mejor sensibilidad. Tuvimos 21% de sensibilidad, ¿no? No tenemos estudios todavía, solamente hay un estudio que han publicado, es muy similar al que nosotros hicimos, que pertenece a ese mismo grupo que trabajó en adultos, lo publicaron en diciembre del año pasado, y en función a ellos no tenemos mucha diferencia significativa en función a su sensibilidad y especificidad en los niños, ¿no? Porque ese es el primer estudio publicado en niños y nosotros esperamos ser el segundo estudio publicado en niños, ¿no? Para esta prueba. Pero hasta ahora no hay mayor diferencia con ellos, ¿no? Nuestra N, la ventaja es de que es un poquito más alta. Tenemos más muestras de niños en comparación a este estudio ya publicado. Quizás eso nos pueda dar alguna validez para también decir que encontramos lo mismo, ¿no? Hay factores que contribuyen a una baja sensibilidad en los TB confirmados. Por ejemplo, el resultado de BK. Cuando uno tiene un resultado de BK negativo en los casos confirmados, su sensibilidad para el PCR es de 5,9%. En cambio, si tu BK es positivo, es 57%. Y como vimos anteriormente, hay una diferencia significativa. No es un factor que va a influir en la posibilidad, es un predictor, ¿no? Ahora, que hayamos tenido
una baja sensibilidad en los casos diagnosticados clínicamente podría resultar desalentador, ¿no? En decir, ok, tú has tenido menos de 5% de detección, entonces, ¿para qué sirve la prueba? Bueno, sirve para confirmar casos con sospecha clínica, quizás, ¿no? Como le digo, necesitan mayor optimización, pero es interesante saber de que hemos podido confirmar, ¿no? Que hemos podido, perdón, detectar el ADN en esos casos que aún no son confirmados, que aún no tienen un cultivo, porque no van a salir positivos a ese cultivo por la paucivacialidad o por alguna otra característica que han tenido esos niños, ¿no? Entonces, a pesar de eso, en este tipo de población también logramos detectar ADN. Poco, pero es lo que todo el mundo está detectando hasta ahora, ¿no? O sea, en los clínicamente diagnosticados, la sensibilidad cae drásticamente, ¿no? En comparación a un caso confirmado. Entonces, puede haber que tengamos algunas limitaciones en función de que no hemos usado algunos otros materiales. Están saliendo actualmente algunos artículos que están trabajando con unos materiales, de unos hisopos especiales que te colectan mucho mejor la muestra, a nivel molecular colectan mejor, y también las zonas, ¿no? Resulta de que la lengua se ha ensayado y tiene un poquito más de sensibilidad que usar las muestras de detrás de las mejillas, ¿no? O las muestras nasofaringias o las orales, ¿no? Entonces, quizás probar con esos tipos de otras zonas de colección de muestras no invasivas puede ayudar a incrementar la sensibilidad. Y también seguramente usar otros materiales. Entonces el equipo de investigación de Harvard está viendo esta posibilidad de acuerdo a este resultado que les presentamos hace unos meses y están bien interesados seguramente en continuar este estudio en función a las recomendaciones, ¿no? Es prometedor de que esto pueda resultar y incrementar las sensibilidades. Vamos a ver qué va a suceder en el futuro. Como todo estudio tiene limitaciones y nuestra limitación fue quizás el volumen de muestra y de que tuvimos un PCR en tiempo real hecho manualmente, ¿no? Que podía haber tenido algunas limitaciones, ¿no? Pero sin embargo no tuvimos algunas contaminaciones que fueron controladas, pero esos fueron en unas muestras que no entraron en este estudio, ¿no? Eh, Como vemos, la especificidad ha sido de casi 100%, 99%, por lo cual problemas de contaminación creo que no han podido surgir. Eh, pero el volumen de la muestra sí ha sido una variable que no la hemos podido, digamos, medir para controlarla, ¿no? Porque en un momento iniciamos con un volumen de buffer, o sea, se colectaban las muestras de hisopado y lo colocábamos en un hisopo, y este hisopo tenía una cantidad del buffer, ¿no? Para el transporte al laboratorio. Luego vimos de que no era necesario tener tanto buffer, sino menos buffer, y así los volúmenes han cambiado. Y en el caso del FTA, cuando teníamos la almohadilla, se colocaba en la cartilla y se cortaba solamente una porción de esa cartilla para extraer el ADN. Entonces, luego de un momento, también agarramos y dijimos de que es mejor usar toda la cartilla. Entonces teníamos más área de toma de muestra, ¿no? Entonces no sabemos si es que eso podía haber afectado. Hicimos un pequeño subanálisis y vimos de que no, al parecer eso no afectó los resultados, pero la muestra es bien pequeña. Entonces, hay varias recomendaciones y aprendizajes de este estudio que vale la pena tomarlos en cuenta, ¿no? Seguramente en la publicación vamos a tener mayor detalle. Entonces, es cierto, las muestras orales son simples de colectar. A manera de conclusión, podemos decir de que funcionan, pero necesitan mayor optimización, ¿no? Para incrementar justamente la sensibilidad y de tener mayor confirmación, ¿no? De estos casos en los niños, ¿no? Que, como ya vimos, hay todo un desafío, ¿no? En poder diagnosticarlos. Entonces, generalmente los niños son excluidos de investigaciones sobre tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque pocos son diagnosticados a través del estándar que es el cultivo, ¿no? Entonces, obviamente, sigue la necesidad de tener mejores pruebas en muestras que no se basen en cultivo. El grupo de investigación al cual pertenezco ha estado publicando algunos resultados de este estudio, así como yo he hecho de hisopados orales. Han publicado ya estudios en heces, por ejemplo, ¿no? Donde se ha encontrado también algunas sensibilidades, pero aún así son datos preliminares aún, ¿no? Un poquito el análisis con pocas muestras, pero sí se logra detectar también en ese tipo de muestras.
Y obviamente la prueba diagnóstico ideal, cuando se logre y se mejoren estas deficiencias, va a servir para el diagnóstico de niños que obviamente no pueden producir esputo o que son diagnosticados clínicamente, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les quería presentar. Son algunos resultados que están, digamos, ya por salir. No les puedo presentar todo en detalle, lastimosamente, pero en forma general, esos son los hallazgos que son interesantes y que mencionan de que estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, de que los investigadores de aquí del Perú también colaboran en ese tipo de investigaciones que son bien, bien interesantes y sobre todo profesionales de diferentes áreas, ¿no? En este caso, tecnólogo, trabajo con diferentes profesionales biólogos, con algunos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, todos somos parte de un equipo y estos estudios tienen obviamente el agradecimiento para todos los participantes del estudio, que fueron los niños, sus guardianes, papás, que respondieron las encuestas, que nos acompañaron, ¿no? Porque parte del estudio también era facilitarles el tratamiento ante el ministerio, a la ONG Socios en Salud, sucursal Perú, que nos ha ayudado un montón, en este caso a mí, mantenerme como casi 3 años como un fellow dentro de la institución, y gracias a ellos he logrado tener estos resultados que ustedes han visto, hacerle el análisis y la escritura. No dejar de agradecer también a la Universidad de Harvard, con los cuales tuvimos un pequeño entrenamiento de un par de meses, y dentro de ellos estuvo la doctora Molly Frankie, quien es mi mentora y con quien estamos revisando este artículo y otros artículos también. Y también al Fondesit de la Universidad Cayetano Heredia, Fondesit del CONCITEC, ¿no? Y a la Universidad Cayetano Heredia por la beca doctoral que hay para el programa de epidemiología. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier consulta, por favor, háganmela saber. Está mi correo y gustosamente las voy a responder. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por la invitación y espero sus comentarios.